La música fue uno de los grandes hitos en la Exposición Iberoamericana de 1929. Olimpia García López presenta hoy el libro Resonancias de una ciudad en disputa, música en Sevilla durante la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930. La música es una de las facetas de la Exposición Iberoamericana de Sevilla que merece la pena ser descubierta. No solo la que sonó en los distintos foros musicales del recinto, en los 14 meses en los que se desarrolló el evento, sino en los años de preparativo de la exposición, que, partiendo de un proyecto inicial de 1909, se vio ciertamente impulsado durante la dictadura de Primo de Rivera, llegando a convertirse en un símbolo del régimen. Precisamente en Resonancias de una ciudad en disputa, libro editado por la Sociedad Española de Musicología, hemos analizado la vida musical en Sevilla durante la dictadura de Primo de Rivera, es decir, entre 1923 y 1930, abordando la gestión, la programación y recepción de las actividades musicales llevadas a cabo en los distintos espacios de la ciudad, y también las vicisitudes y disputas vinculadas a organizadores, intérpretes, repertorios y públicos. De este modo, este libro ayuda a construir una idea global de lo que fue la música en la Edad de Plata, un periodo que ha sido calificado como uno de los más ricos de nuestra historia musical, especialmente gracias a la generación del 27 musical, que tuvo gran actividad durante la dictadura de Primo de Rivera. Parecía necesario ampliar perspectivas, ya que la musicología previa se había centrado en capitales como Madrid y Barcelona, dejando de lado el estudio de otros focos periféricos como Sevilla. Esto nos permitirá poner en cuestión la afirmación de Adolfo Salazar, el crítico más influyente en la vanguardia musical española, quien en 1929, debatiendo con Manuel de Falla sobre las posibilidades que la Orquesta Bética de Cámara tenía de arraigar o consolidarse en Sevilla, diría de la ciudad que era antiartística o poco culta. La música, además de ser una manifestación cultural y artística, tiene implicaciones sociales, políticas y económicas. De ahí que, siguiendo los referentes teórico-metodológicos de la musicología urbana, esta obra pone el foco en la ciudad de Sevilla en su conjunto, en los distintos estratos ciudadanos, ya que la música no fue una actividad exclusiva de las clases dominantes. Hemos tratado de establecer historias de las minorías, es decir, construir una historia desde abajo, que atienda a grupos y clases sociales que generalmente habían sido excluidos de las principales narrativas. Ante la escasez de grabaciones sonoras durante la dictadura de Primo de Rivera, este estudio se ha confeccionado principalmente con fuentes archivísticas y hemerográficas. De gran interés ha resultado la documentación conservada en archivos sevillanos como el Ateneo, la Sociedad Económica Amigos del País, la Catedral, el Conservatorio, el Archivo Histórico Provincial o el Municipal, donde se han podido consultar libros de actas, de tesorería, listados de socios, reglamentos y listados de alumnos de las academias de música, fotografías y partituras. Han sido también fundamentales otros archivos andaluces y nacionales que conservan importantes materiales vinculados a la música en Sevilla, como el Archivo Manuel de Falla, el Centro de Documentación Musical de Andalucía, el Centro Andaluz de Flamenco, el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Sevilla, el Centro de Documentación y Archivo de la SGAE, la Fundación Juan March, la Biblioteca Nacional, el Archivo Vasco de la Música Eresbil, el Archivo Musical del Real Colegio Seminario del Corpus Christi y la Biblioteca y Archivo Santuario de Loyola. Por otra parte, la principal fuente en la que se basa este estudio es la prensa diaria, publicada en Sevilla entre 1923 y 1930, la mayoría de la cual ha sido consultada en formato microfilm en la hemeroteca municipal. Este trabajo muestra las microhistorias de diversos géneros con presencia musical, conciertos, óperas, teatro lírico español, flamenco, variedades, espectáculos de danza y jazz,
evidenciando las continuidades y rupturas respecto a Madrid como centro. A partir de fuentes archivísticas y hemerográficas, nos hemos adentrado en los discursos musicales de la época y hemos podido conocer la recepción de determinados géneros, autores, compositores, obras, tanto por parte de la crítica especializada como por parte del público general. Además, este libro, a través de la implementación de mapas sonoros, plantea cartografías de los focos de actividad músico-teatral, analizando las relaciones existentes entre los distintos espacios e instituciones musicales. Este libro se divide en dos partes. La primera parte, titulada Espacios y cartografías musicales a través de la prensa, la componen 4 capítulos. Los espacios con presencia de música en Sevilla eran muy diversos, pues se desarrollaron actividades en teatros, sociedades, templos y calles, y ya durante la exposición iberoamericana, en distintos pabellones e instalaciones del recinto. La música ocupó un lugar fundamental en los actos programados para la exposición. Desde varios años antes del certamen se venían publicando en la prensa textos que reivindicaban el papel preeminente que la música debía ocupar dentro de las actividades celebradas con motivo de la exposición. El día de la inauguración del certamen se estrenó también el himno de la exposición, con música de Francisco Alonso y textos de los hermanos Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, que fue interpretado por las 500 voces del Orfeón Vasco y la masa coral sevillana, con acompañamiento de orquesta, las bandas de música municipales de Sevilla y Madrid, y con 80 guitarristas para el momento del solo de tenor. A pesar de que se prometió la intervención de Miguel Fleta, finalmente el solo fue interpretado por Juan García. Sin embargo, la voz de su amo registró la versión del himno con la voz de Miguel Fleta, incluyendo en el mismo registro sonoro la obra Sevilla de Albéniz. Durante la exposición se celebraron conciertos diarios a cargo de las bandas de música sevillana en distintos puntos del recinto, la Plaza de América, la Plaza España o el sector sur. En ocasiones, coincidiendo con las visitas de personajes ilustres, se organizaron fiestas andaluzas que solían tener lugar en la glorieta de la Virgen de los Reyes. En pabellones y restaurantes situados en el recinto de la exposición se celebraron reuniones y banquetes que generalmente contaban con la presencia de agrupaciones musicales que acompañaban tertulias, comidas y bailes. Además, como veremos, con motivo de sus semanas, los países concurrentes a la muestra organizaron conciertos a cargo de orquestas, coros, bandas de música, grupos de cámara o instrumentistas solistas. Estos intérpretes actuaron tanto en los distintos pabellones del recinto como en el teatro de la exposición, que acogió también espectáculos musicales de otros géneros como el teatro lírico, el flamenco, la danza y el jazz. El papel que la música tenía en los diarios locales era importante. Los críticos musicales, entre ellos Eduardo Torres, Luis de Roja y Galerín, ejercían una gran influencia sobre los lectores, defendiendo en sus publicaciones tanto sus ideas estéticas como sus intereses personales. Los espectáculos se dirigían a una sociedad de clases, con un público compuesto por distintos estratos sociales que, ocupando distintas localidades ofertadas a distintos precios, podían en ocasiones incluso compartir un mismo espacio. Mientras que el Teatro del Duque fue más bien un coliseo para las clases populares, los teatros de las élites fueron el San Fernando, el Cervantes y el de la Exposición, que es el actual Lope de Vega, que una vez inaugurado en mayo de 1929 se convirtió en el centro de ocio de las élites de la ciudad. Este teatro formaba parte del pabellón de Sevilla y se encontraba adosado al Gran Casino. Durante el certamen, en él actuaron agrupaciones como el Orfeón Vasco, el Orfeo Catalá, la Orquesta del Palacio de la Música, la Capilla Real de Viena, la Orquesta Sinfónica Portuguesa o el coro ruso Platov de Cosacos del Don. Las visitas de agrupaciones como el Orfeón Vasco o el Orfeo Catalá crearon gran expectación en la ciudad. A su llegada a la estación eran recibidos efusivamente por las autoridades sevillanas, por la banda municipal de Sevilla y por numeroso público que se congregaba para recibirlos. Además de los conciertos ofrecidos en el Teatro de la Exposición, a los que asistieron miembros de la familia real, estas masas corales ofrecieron también conciertos al aire libre. El Orfeón Vasco vino acompañado por un grupo de bailadores vascos, los espatadanzaris, que interpretaron bailes populares en los conciertos ofrecidos en la Plaza de España y en la Plaza de la Maestranza. Por su parte, el Orfeo Catalá vino junto a la Cobla Barcelona. Ambas agrupaciones ofrecieron 2 conciertos populares destinados a las clases más humildes en la Plaza de San Fernando.
Estas actuaciones despertaron gran interés y tuvieron muy buena acogida por parte del público, que además ocupó masivamente la plaza. De hecho, al parecer fue necesaria incluso la intervención de la Guardia Municipal para mantener a la multitud a distancia de los corros formados por los orfeonistas y los miembros de la colonia catalana que interpretaron las típicas sardanas. El Teatro de la Exposición acogió también a compañías de teatro lírico español. Entre ellas destacan las dedicadas al género de las revistas, lideradas por Eulogio Velasco y José Juan Cadena, respectivamente. Excepcionalmente, este teatro dio cabida a espectáculos de danza, en los que participaron Lulu Gold y Harry Fleming, acompañado por una banda de jazz. De hecho, Julián Ruesga define a este último como el difusor del primer jazz en Europa y América. Desfiló también por este escenario el conjunto de Girls liderado por las vedettes Pil y Mil, el bailarín Arsenio Becerra y la cancionista Nieves Campo. El Teatro de la Exposición contó con un sexteto que amenizaba los entreactos. Estaba compuesto por el flautista Antonio Zaragoza, los violinistas Miguel Mata del Valle e Ignacio López Jiménez, el violonchelista Segismundo Romero, el contrabajista Miguel Ruiz Vidriet y el pianista Manuel Navarro. Sevilla contó con espacios teatrales de menores dimensiones como el Teatro Llorens o el Salón Imperial, locales destinados al cinematógrafo como el Pace Cinema y coliseos al aire libre como el Teatro Portela o el Reina Victoria. También contó con cafés cantantes y cabarets como el Café El Tronío, el Cursal Internacional y con otros locales de diversiones públicas como el Salón Olimpia, el Salón Variedades y los cabarets de la Exposición Iberoamericana. Las actividades recreativas siempre estuvieron presentes en los proyectos del Comité de la Exposición Iberoamericana, que para el certamen confeccionó un amplio programa de espectáculos y diseñó un parque de atracciones en el recinto. En este parque de atracciones se encontraba el pabellón chino o pagoda, que fue anunciado en la prensa como cabaret de moda, en el que diariamente actuaban las más famosas atracciones españolas e internacionales y 3 famosas orquestas. Durante el verano de 1929 actuaron figuras como la Americanita, Carmen Vargas, Estrellita Castro y Ramón Montoya, que ofrecieron una atracción denominada Mosaicos Andaluces, y también las bailarinas Carmen Diadema y Claudia Ionescu, procedente esta última del Folies Bergère de París. El otoño siguiente fue contratada la compañía de revistas Andersen, compuesta por 18 señoritas. Otro de los cabarets ubicados en el recinto de la Exposición Iberoamericana fue La Plantación. El día de su inauguración, en junio de 1929, su propietario invitó a los miembros de la Comisión Permanente de la Exposición y del Ayuntamiento, así como a los representantes de la prensa sevillana, a una comida-cena que fue amenizada por la famosa Jazz Band de León Abbey, que era la primera vez que actuaba en España, y también estuvo amenizada por la orquesta argentina Salvador Pizarro. Desde octubre de 1929 se anunció en la prensa como Plantación Cabaret Americano y actuaban en ellas 2 orquestas, Blue River y Los Godoy, y además, a partir de la 1 de la madrugada, actuaba el cuadro de baile andaluz del maestro Realito, que fue una figura de gran popularidad en Sevilla por el prestigio de su academia de baile, que tuvo gran éxito en la época, participando en actos y eventos en diferentes puntos del recinto. En la segunda parte del libro, las informaciones musicales publicadas en la prensa nos permiten ahondar en los discursos musicales presentes en la época y descubrir las implicaciones culturales, sociales y políticas en torno al ocio y al gusto musical de los ciudadanos. También nos ha permitido conocer la gestión, programación y recepción de los distintos teatros y de los diversos géneros musicales, así como su vinculación con procesos compositivos e interpretativos. También ha permitido valorar la recepción que estos obtuvieron por parte de la crítica especializada y por parte del público general. No podemos olvidarnos de los conciertos de música académica. Muchos de ellos fueron organizados por la Sociedad Sevillana de Conciertos, mientras que otros se celebraron en los distintos teatros de la ciudad o en los distintos emplazamientos del recinto de la Exposición Iberoamericana. Además de prestigiosos intérpretes nacionales, en ellos también participaron intérpretes internacionales. Esto ocurrió, por ejemplo, con motivo de las Semanas Nacionales, organizadas por países concurrentes al certamen, en cuyos programas se incluyeron conciertos con repertorios propios y múltiples actos en los que la música desempeñó un papel fundamental. Los sevillanos tuvieron así la oportunidad de escuchar a pianistas como el portugués José Viana da Mota, el chileno Claudia Arrau
o el cubano José Echaniz. También a músicos colombianos como Emilio Murillo, Alejandro Wills, Alberto Escobar y Francisco Cristancho. También agrupaciones como la Banda del Ejército de los Estados Unidos, la Banda de la Guardia Nacional Republicana de Lisboa y dúos como el de la cantante uruguaya Alma Reilés y el reputado pianista francés Pierre Luca. En este contexto fue fundamental la figura del empresario, que para rentabilizar sus inversiones trató de explotar al máximo la capacidad de las salas, congregando un público masivo e impulsando las industrias culturales en la capital andaluza. Fueron frecuentes enfrentamientos entre los empresarios teatrales, que prometían constantemente traer a Sevilla al divo del momento, el tenor aragonés Miguel Fleta. Entre ellos destacó el empresario Vicente Llorens, con quien la vida operística alcanzó su cenit. Sin embargo, esta entró en declive con la gestión de Joaquín Gonzalo. Se trata la recepción de la ópera francesa, de la ópera italiana romántica, del antipuchinismo. En Sevilla se estrenaron además óperas como El retablo de Maese Pedro de Falla, cuya primera representación escénica en España tuvo lugar en el Teatro San Fernando de Sevilla. También se pusieron en escena óperas que, según las investigaciones previas, no habían llegado a programarse en Sevilla, como Fantochine de Conrado del Campo. Durante la dictadura de Primo de Rivera se asiste a un proceso de democratización de la cultura, ya que ir al teatro dejó de ser una costumbre minoritaria. Son años de una fuerte demanda de ocio por parte de los distintos estratos sociales, a la que la urbe responde con una oferta teatral variada, tanto en lo que respecta a las tipologías de espectáculos como a sus condiciones de acceso. Las distintas compañías de zarzuela, opereta y revistas que actuaron en la ciudad durante la dictadura de Primo de Rivera realizaron más de 4.000 representaciones de teatro lírico español. Más del 80% de estas funciones tuvieron lugar en el Teatro del Duque, gracias a la inteligente gestión de su empresario, Máximo Meyer, que adoptó el modelo de programación basado en el teatro por horas, según el cual se ofrecían de 3 a 5 sesiones diarias en las que generalmente se representaban obras en un acto. Se interpretaron distintos géneros, por ejemplo, la zarzuela grande, recurriendo tanto a la reposición de obras del repertorio decimonónico como a la puesta en escena de obras nuevas, dentro de la corriente de revitalización que vivió el género en los años 20. El género chico, que aunque algunos autores defienden que pasó por una etapa de decadencia, tuvo también una importante presencia en esta época. Se pusieron en escena revistas de ambientación andaluza, española y de tintes europeos, también operetas. En total se interpretaron 359 obras, en cuya creación participaron 220 libretistas y 118 compositores. Entre los compositores de teatro musical destacan los de primera línea, como Jacinto Guerrero, Francisco Alonso, José Serrano o Pablo Luna, y compositores locales como Rafael Carretero, Manuel Ruiz Vidriet, Eduardo Fuentes Oejo y Amaya, Emilio López del Toro y Eduardo Torres alias Maceo. Analizamos también los estrenos más destacados de estos años. Nos detenemos, por ejemplo, en casos como el de Jacinto Guerrero, que fue el compositor más interpretado en la escena sevillana, o el de Enrique Navarro, autor de las partituras de teatro lírico más programadas en Sevilla. Prestamos también atención a Muñoz Seca y Pérez Fernández, los dos pericos, que crearon específicamente para el Teatro del Duque Lobé, Ole Ya y Alza y Toma, que fueron obras que tuvieron mucho éxito en el Teatro del Duque, al igual que otros títulos de autores locales como Sevilla, qué grande eres. En esta época, en el flamenco, se pasa del café cantante, cuyos cuadros flamencos tuvieron gran importancia en las primeras décadas del siglo XX, a los grandes teatros. Los concursos de cante hondo proliferaron en Sevilla a raíz del concurso de cante hondo de Granada de 1922, y los artistas flamencos adquieren gran protagonismo en los distintos teatros. En estos años, el flamenco conquista un nuevo escenario, el Gran Teatro, y se comienzan a celebrar los espectáculos de ópera flamenca. Se exploran también los espectáculos de variedades, pasando revista a las distintas artistas de la canción, cupletistas, cancionistas de aires regionales, cantaoras y del baile, bailarinas, bailadoras, boleras, que actuaron en la ciudad en estos años. Entre los espectáculos de danza destacan las actuaciones de Antonia Mercé, la argentina, Isabelita Ruiz y distintas compañías de bailes rusos, como la dirigida por Sacha Godin, la de Sasha Morgova o la compañía de bailes rusos Korobok. No hubo que esperar a la exposición iberoamericana para que el jazz entrara en la ciudad. Desde principios de la dictadura de Primo de Rivera hubo grupos locales que incluyeron instrumentos típicos de las bandas de jazz,
como ocurrió con la Orquestina Palatín, que participó en los bailes organizados en teatros, restaurantes e incluso en emisiones radiofónicas. Sin embargo, estas novedades tuvieron sus detractores en Sevilla, donde literalmente se criticó la invasión exótica de los bailes modernos, que habían llegado a desfigurar la fisonomía de nuestro carácter, trazando en el pentagrama luminoso de nuestro arte popular unos compases grotescos, sin espiritualidad y sin perfume. Una de las agrupaciones con presencia de músicos negros que alcanzó gran popularidad en Sevilla fue la orquestina Uncle Sam Jazz. Actuó también en Sevilla la más reconocida intérprete del charleston en España, Reyes Castizos La Yankee, compartiendo espectáculos con el humorista y bailarín de claqué Carlos Saldaña Aladi. También la compañía norteamericana liderada por Levy Wine, considerado el mejor bailarín negro del mundo, y la compañía internacional encabezada por Harry Fleming. Los espectáculos de esta última se pudieron disfrutar durante la exposición, tanto en el Teatro Cervantes como en el de la exposición, durante el mes de octubre de 1929. Asimismo, las conocidas como revistas negras, que se habían implantado en París desde mediados de los años 20, tuvieron presencia en Sevilla a partir de 1929, pudiendo presenciarse la revista Criolla, protagonizada por el bailarín negro Ralph Grayson, Lulu Gold, definida en la prensa como imitadora de Josephine Baker, y la canzonetista norteamericana Hattie King Reeves. Tanto éxito tuvo esta revista criolla en su debut en el Salón Variedades que, unos meses después, en noviembre de 1929, también durante el certamen iberoamericano, este espectáculo se llevó al Teatro de la Exposición. En síntesis, durante estos años, musicalmente, Sevilla fue una capital urbana y moderna, que participó de las tendencias imperantes en Europa y América. Un proceso de apertura que, sin duda, culminó con la Exposición Iberoamericana.